Bien, gracias a Dios. Ya oró nuestra hermana. Vamos a diapositiva número 1 y vamos al capítulo 36. Creo que no lo cambié. Sí está. Muy bien. Aquí hay unos aspectos interesantes que conviene recordar, y eso entre ellos el tener la oportunidad de poder en un momento dado recordar cuál es la situación que de alguna manera pues se había dado debido a las situaciones que se estaban presentando, sobre todo con los judíos que pues querían que se practicara la ley. En este capítulo 15 prácticamente es vamos a decir, un paréntesis, ¿verdad? Porque al terminar el capítulo 14 pudimos ver que culminaba el primer viaje, que se conoce como el primer viaje misionero de Pablo, del apóstol, aunque fue Bernabé el que lo inició. Bueno, segunda diapositiva, vamos un poquito a recordar, y dice que, pues de alguna manera, se había llegado a una decisión. 4 cosas que era importante, que sobre todo, ¿verdad?, todos los gentiles, los no judíos, no tenían por qué sujetarse a las leyes rituales, ceremoniales o de alguna manera dietéticas de los judíos, sino que solamente 4 cosas se llega a la conclusión de los apóstoles, los ancianos de Jerusalén y la iglesia. Y entonces envía, y con ellos va Judas, llamado Barsabás, y Silas, con ellos también. Bueno, también se dice que entonces a partir de este 32, Judas y Silas, como ellos, esto es muy importante, también eran ¿qué? Profetas. Consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras, a todos los hermanos de Antioquía, de Siria. Tuvieron toda esa oportunidad de poder realizar ese ministerio y de poder traer todo ese aspecto de consolación. Y esa abundancia de palabra de parte de Dios aún no está escrita, ¿verdad?, del Nuevo Testamento, pero ellos conocen la palabra, y también como profetas, pues Dios tiene la oportunidad de poderles recordar, de poderles hablar a través de ello. Bueno, ellos están todo un tiempo ahí con los hermanos de Antioquía, ¿verdad? Y después de algún tiempo, bueno, todos los hermanos, aparte de ellos 2 que habían ido, pues los demás deciden regresar a Jerusalén. Ha terminado la labor para la cual los enviaron, y ellos van a regresar a su iglesia base, a su iglesia de origen. Y entonces, por eso vemos que son despedidos ¿qué? En paz. Van en esa tranquilidad, en esa paz, cada uno, ¿sí?, porque los hermanos de la iglesia. Qué importante es en un momento dado. Salen enviados por los hermanos, y aquí también terminan su labor, y ahora oran por ellos para que regresen, que Dios vaya con ellos, que haya esa paz de parte de Dios en su regreso. Pero ¿qué pasa? Bueno, dice el versículo 34 que Silas le pareció bien el quedarse. Él no regresa. Este elemento es muy interesante y muy importante. Silas no regresa. Le parece bien a él quedarse. ¿Por qué se queda Silas? Si él conoce la palabra y es profeta,
Bueno, precisamente sabemos que el profeta se dirige, es la boca de Dios y se dirige por mandato de Dios. Y en este caso, pues así le parece bien. Y Pablo y Bernabé, que son parte de los ancianos dentro de esta iglesia, sin duda también hay un acuerdo, hay algo ahí que Dios ha confirmado también en ellos, porque ellos simplemente continúan ahí en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Seguían compartiendo, seguía viendo esa bendición y esa oportunidad. Bueno, aquí termina prácticamente un episodio. Versículo 36, siguiente diapositiva, dice que después de algunos días, esta vez Pablo fue el que le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos, ¿sí?, en las ciudades. Dos aspectos importantes. Pablo se interesa por los hermanos. No solamente ha tenido el privilegio de decir algo, de haber procreado, por decir algo, a través del Espíritu para Cristo, para el Señor, todas estas personas, sino que también se preocupa cómo están, qué están viviendo, qué está pasando, qué hay con ellos. Y entonces, bueno, dice que Pablo de alguna manera le propone que regresen a todas las ciudades donde ellos también han anunciado el Evangelio. No van a otro lugar donde otro haya trabajado, no van a otro lugar donde alguien haya hecho esta labor, sino que van precisamente a los lugares donde ellos han fundado, donde ellos han levantado iglesia, donde ellos han llevado la palabra del Señor. Porque a él le interesa saber qué está pasando con ellos, no solamente haberles predicado a Cristo, sino cómo es que están, qué pasa con ellos, qué ha sucedido. Y dice que Bernabé, bueno, entonces, algo muy interesante que va a suceder, Bernabé quería llevar consigo a Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre, a este hombre que tenía por sobrenombre Marcos, ¿verdad? Lo quería llevar Juan, porque tenía por sobrenombre Marcos, lo quería llevar. Pero ¿qué pasa? Pues que Pablo simplemente no le parecía bien. No le parecía bien que alguien que había ido con ellos en su primer viaje misionero, cuando llegaron a Panfilia, a los lugares que más adelante iremos viendo cada vez mejor, ¿verdad? Al empezar la obra en este lugar, pues simplemente él dijo: yo no voy. ¿Sabes qué, primo? Ahí te quedas. Yo no voy. Acostumbrado a las llanuras, ver montañas, sin duda, tal vez hasta con nieve, con situaciones, él simplemente dijo: yo no voy. Pero a Pablo, por eso no le parece, porque él se había apartado de ellos desde Panfilia, dice, y no había ido con ellos a la obra. ¿Qué dice Lucas 9:62? Es muy interesante el contexto de algo que de alguna manera el Señor nos deja cuando tenemos que, en un momento dado, cada uno cuantificar, y no tan solo en ese momento, sino siempre tenemos que estar conscientes de lo que cuesta, de lo que de alguna manera el Señor exige de cada uno de nosotros. En el versículo 57 comienza esta historia. Dice que yendo ellos, un día alguien le dijo
en el campo: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Sí, muchos dicen: yo te quiero servir, yo quiero ser, yo. El Señor dice algo muy interesante y le dijo el Señor: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Qué nos está diciendo a nosotros el Señor? Piénsalo, porque aquí se acaba todo. Y soy yo nada más. Vas a ir donde yo vaya y vas a estar donde yo esté. Y vas a vivir con las situaciones y las experiencias que yo tenga. No se sabe, sabemos que no se sabe si este hombre tenía casa, tenía lugar. Simplemente Jesús le dice esto bien interesante. Y entonces le dice a otro: ven, sígueme. Yo añado el ven. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. ¿Y Jesús qué le dijo? No es hora de sentimientos ni situaciones para aquel que me sigue. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú sígueme. Yo soy primero. Yo soy prioridad en la obra. Si me vas a servir a mí, me vas a servir. A muchos no les gusta esto. Y entonces también dijo otro: te quiero seguir, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Mira, el vínculo familiar, las situaciones. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su vista en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No sirve, no funciona. Alguien que de alguna manera antecede. Al Señor Jesús le decían un día alguien: tu madre y tus hermanos te buscan. ¿Quién es mi padre y quiénes son mis hermanos? Mi padre y mis hermanos son estos. No hay más padre, no hay más hermanos, no hay vínculo familiar. Y entonces, por eso también quizás decía Pablo, estaba hasta cierto punto en ese sentido, alguien que se había apartado. Lo cierto es que después vamos a ver a este Marcos. Por eso muchos no están de acuerdo que es el evangelista, porque dicen: no puede ser que que de alguna manera rehusó ir a la obra, de repente haya sido. Pero bueno, lo vamos a dar por bueno y vamos a decir que simplemente su labor era otra en ese sentido de escribir. ¿Por qué? Porque va a haber un cambio, porque Dios tiene planes. Y vamos a ver por qué. Y hubo tal desacuerdo, o sea, hubo tal situación, sin duda lo platicaron, lo discutieron, lo hicieron entre ellos, que terminaron separándose el uno del otro. Dijeron: bueno, pues entonces separémonos, vayamos aparte. Ya veíamos que al final del primer viaje, prácticamente es Pablo el que ya está al frente. Se separaron del uno del otro. Bernabé tomó a Marcos y navegó otra vez a Chipre, donde habían iniciado la vez pasada su primer viaje misionero. ¿Qué pasó con Juan Marcos? ¿Qué pasó con Bernabé? No sabemos.
es la última vez que se menciona a este varón Bernabé. No porque no haya hecho nada, sino simplemente no volvemos a saber nada. La historia se centra de parte del Dios en Pablo. Ahí Lucas nos da ese aspecto y esta reseña. Bueno, siguiente por favor. Dice el versículo 40. Y Pablo, ¿a quién escogió? A Silas. ¿Por qué lo escogió? Al igual que el Señor Jesús había orado y Dios lo había puesto. Escogió a Silas, no lo escogió por escogerlo. Vamos a ver más adelante, en el siguiente capítulo, si Marcos hubiera estado en la situación que van a estar Pablo y Silas, si Marcos hubiera siquiera estado en esas situaciones. Bueno, Pablo escoge a Silas. ¿Y qué pasa? Que sale, ¿cómo? ¿Cómo sale de su iglesia base de Antioquía? Encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Algo que no dice de Bernabé. Parece que Bernabé se fue, simplemente se fue. Pablo siempre lo vamos a ver, lo vimos en el primer viaje, lo vemos en que sale de su iglesia base. Tiene una iglesia, tiene un pastor al cual se sujeta. Tiene una iglesia en la cual él respeta y cree que es importante. Porque ahí va a empezar todos sus viajes y ahí va a regresar a rendir cuentas. No nomás me fui por allá porque Dios me llevó y me regresé, pero a los demás, a nadie le interesa, nada más a mí me interesa. Y a Dios. No me interesa mi autoridad, no me interesa mi iglesia base, me interesa porque Dios me dijo. ¿Sí? Sin duda. Esto que Dios ha puesto en el corazón de Pablo, de regresar y ver a todos los hermanos, le da la oportunidad de poderlo hacer. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Por eso se cree en un momento dado que Pablo quizás estuvo en Tarso. Tarso está un poquito abajo de la curva, si ustedes recuerdan por ahí. Y es Antioquía, o sea, había. ¿Qué pasa si ustedes también observan y se dan cuenta? Es que ahora Pablo comienza su segundo viaje al contrario de lo que empezó. Sí, la vez pasada había empezado en Chipre y terminó en Derbe. Pero hoy Pablo va a Siria y Cilicia. Cilicia ahí está y Tarso, y pues prácticamente Antioquía es todo eso. Sí, es la parte donde está la iglesia también base. Muy bien, capítulo 16. Siguiente. Decía que aquí ha comenzado el segundo viaje. El segundo viaje de los 4 que se van a mencionar dentro de la escritura. Después de ello, bueno, llegó ¿a dónde? A Derbe. Muchos piensan que por eso pasó a Tarso, para proveerse de víveres, de cuestiones. Ahí entre Tarso y Derbe había caminos que se habían hecho. Los romanos, recuerden que hizo caminos por todos lados, empedrados, ¿verdad? Y había. Pero hay un camino ahí muy especial porque pues son montañas, son situaciones así tan interesantes que, por ejemplo, hay una parte ahí entre Derbe y Tarso, una parte que se le conoce como la garganta del diablo. ¿Sí?
empinado, pequeño, y bueno, todo esto. Él va a Derbe y a Listra, las dos últimas iglesias que ellos habían. Dios le había venido a levantar. ¿Y por qué va ahí? Vamos a ver que también es muy interesante cómo es que Dios sigue trabajando y Dios está de acuerdo con Pablo. Dios secunda lo que Pablo está haciendo. Bueno, llega a Derbe, Listra, ¿se acuerdan que por ahí salió apedreado de un lado y después tuvo que huir o salir? Bueno, dice que cuando llega a Listra, había ahí un cierto discípulo, y este discípulo se llamaba Timoteo. Y entonces podemos ver cómo Dios, otra vez, Dios va añadiendo a aquellos que Él va llamando. No es casualidad que Pablo haya empezado al revés. Llega a este lugar Timoteo, de donde está este joven Timoteo, que dice que es hijo de una mujer judía, pero creyente, una cristiana, pero de padre griego. Algunos dicen cristianos mesiánicos. Ahí investíguelo, porque creyentes, pero de padre griego. Los que conocemos la historia un poquito de Timoteo, la hemos leído, hemos escuchado, un poco sabemos que ahí hay cosas importantes en la vida de Timoteo, su madre y su abuela. Se ha mencionado inclusive recientemente, no muy reciente, pero se ha mencionado la importancia que tuvieron en la formación de Timoteo. Y Timoteo conoce la Escritura desde pequeño. Y Timoteo, pues resulta que también ha creído en nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 2, que los hermanos daban buen testimonio de él. Hablaban bien de él. ¿Quiénes? Los hermanos de Listra, pero no solo los de Listra, también los de ¿qué? De Iconio. Había una regular distancia entre Listra y Iconio. Pero ambas congregaciones daban testimonio de este joven, sin duda, del conocimiento, del tiempo. Esto es algo muy interesante y muy importante, que siempre los pastores tomamos en cuenta, la importancia del discipulado. Cuando no se discipula, mucho del trabajo va a ser en vano. Cuando se ha discipulado adecuadamente, las bases, los cimientos, la doctrina queda bien fundada. Pero cuando no, bueno, cualquier viento de doctrina, cualquier situación, mueve a muchos. Por ello la importancia de pasar un tiempo conociendo la palabra, teniendo un discipulado. Timoteo había tenido el conocimiento de la palabra y tenía tiempo creciendo en su iglesia local. Y de ello daban testimonio a los hermanos. No era que de repente le dieron ganas de tomar un ministerio y de repente o de hacer algo. Los hermanos daban testimonio de él. Y entonces Pablo quiso que él fuera con él. Pablo toma a este joven que va a ser como un hijo. Alguien por ahí menciona que este Timoteo también va a ser apóstol. Da dos o algunas citas de Tesalonicenses, de la primera carta, y dice que Silas y Timoteo también eran apóstoles como Pablo.
Y es interesante porque vamos a pensar que fuese así. Bueno, pues en este momento se están uniendo 3 apóstoles y un doctor. O sea, un evangelista. 3 apóstoles y un evangelista. En este viaje. Bueno, y entonces Pablo llevó a cabo una circuncisión en Timoteo. ¿Por qué? Por causa de los judíos, para que de alguna manera no tuvieran pretexto de decir, es que es de madre judía. Y sí, no pasa por encima la ley. Es varón, no fue circuncidado el 8º día, pero ahora Pablo, para que él no tenga tampoco problemas ni situaciones, lo circuncida. Y Timoteo simplemente obedece. Sí, porque otra vez ahí también había judaizantes. Se habían extendido por todo lugar. Y por eso ahí la importancia de que Pablo va a ir por todas las iglesias, como alguien por ahí menciona, vacunando a todos los hermanos contra el virus del judaísmo. Hoy nuestras iglesias están medio contaminadoras de judaísmo, pero algunas en extremo. Es que como se hacía, así Dios quiere que se haga. Bueno, ya llevamos un buen tramo, buenos años de lo que fue la iglesia. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles nos van a dar 100 años del caminar de la iglesia y nos va a permitir ver qué se hizo y qué no se hizo, qué se hacía y qué no se hacía. Ya todo lo demás, pues simplemente es cuestión de poderlo ver desde la perspectiva de que hay cosas que son llamativas, hay cosas que son bonitas, pero muchas cosas, bueno. En este caso, el judaísmo también ha llegado a todas las iglesias, congregaciones. Por eso es importante que Pablo haga este viaje. Por llamarlo así, va a vacunar a todas las iglesias contra el judaísmo. Aunque dice que todos sabían que su padre era griego. Versículo 4. Siguiente, por favor. Dice que al pasar por las ciudades, lo que hacía es entregarles la vacuna, las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos, porque trabajaban duro estas sectas y trabajan duro las sectas de los judaizantes. Y entonces, de este acuerdo que se había tomado, dejan copia. De aquellos hermanos, de los apóstoles, decía, que estaban en Jerusalén. ¿Para qué? Para que los tuviesen, los guardasen, tuvieran todo un testimonio de que no solamente era idea de Pablo, sino de la iglesia, de aquellos que de alguna manera en el cimiento que el Señor había escogido y que era entonces esa voluntad. Perdón, en cuanto a los no judíos. Versículo 5 dice, versículo 5 y último, así que las iglesias eran confirmadas o afirmadas en la fe. Ya no los
hacían de alguna manera tambalear, dudar, que simplemente la salvación era por fe. Porque estos hombres decían, si no se circuncidan no son salvos. No, las iglesias eran afirmadas que era por fe y solo por fe en el Señor Jesucristo. Y hoy sabemos, aunque me digan muchas cosas, que yo sí soy o no soy, sé que es por fe. Y yo sé en quién he creído. Y nosotros sabemos en quién hemos creído cada uno. Y así que eso nos afirma en nuestra fe, que es por fe, no por obras. Y esto trajo como consecuencia, pues que las iglesias, o que la iglesia se siguiera multiplicando. Aumentaban en número cada día. Esta era una prueba de que las cosas van bien, de que las cosas están resultando, de que Dios ahí sigue actuando, que el Espíritu Santo sigue actuando en ellos, en esa iglesia, en esa congregación, en cada una de ellas, porque finalmente somos su cuerpo y Él es nuestro Señor. Él es la cabeza. Él dice dónde, cómo, cuándo, a qué, quién. Y entonces ahí podemos ver esto tan interesante y tan importante. Sí, vamos a ser probados en muchos aspectos, pero después de ser probados, simplemente dice, como por fuego, como el oro, seremos refinados. Y nos da la oportunidad de crecer, de seguir afirmándonos en nuestra fe. Pero ¿cómo? Pues algo que decía que es muy interesante y que no debemos olvidar, desde nuestra base, desde nuestra iglesia, no es solo conocimiento, es tiempo y testimonio. Y Dios dice que yo puedo pensar que estoy listo para salir, estoy listo para hacer, pero Dios dice no, yo decido. Y entonces, gracias a Dios, porque podemos confiar que Él es el que hace todas las cosas en nosotros para su gloria. Amén. Dejo lugar al pastor.